Buenas tardes, hermanos. Dios les guarde y les bendiga. Estamos hoy aquí con otra enseñanza, con otro tema interesante. Se llama la vida eterna. Y vamos a ubicarnos en Génesis para comenzar a explicar este tema que es interesante. Y bueno, nos permite discernir y crecer más en Cristo Jesús. Amada esposa mía, buenas tardes. Buenas tardes, corazón. Vamos a leer entonces en Génesis 3, 21 al 24. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Amén. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Podemos entender y comprender que desde el mismo momento de la creación ya estaba en el pensamiento y corazón de Dios la creación de un hombre espiritual. Por eso es que empezamos el tema y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pero ¿qué pasó con ese hombre que desobedeció en el Edén? Ese hombre que era, y se supone que era celestial, que era un hombre espiritual y que debería haber crecido espiritualmente, porque Dios estaba ahí en el Edén enseñándole. Y no creció, se convirtió en un hombre carnal, ¿no? Pero la caída de la creación, la caída en Adán y Eva, fueron expulsados por este motivo, ¿no? Al romper esa relación con Dios, y vendrá Cristo a recuperar la comunicación de los hombres con el Padre, para acercarnos, porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Significa que perdió ese privilegio Adán. Adán perdió el privilegio y actuó independientemente de Dios. Esa es una de las cosas que debemos estar alerta y que estamos repitiendo en cada una de nuestras clases, hermanos, que nosotros no debemos actuar independientemente de Cristo ni del Espíritu Santo, porque cuando lo hacemos vamos a llegar a caer como Adán y Eva. Vamos a estar en desobediencia con el Señor, y bueno, eso trae la caída. Entonces, en Juan 1:4, ¿qué nos dice Juan 1:4? En Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Eso lo podemos encontrar en Juan 5:26. Es decir, el Padre le ha dado a Cristo la autoridad de tener vida en sí mismo y darla a que Él quiera. Y podemos asumir que en el pensamiento de Dios ya estaba en darnos vida eterna a los hombres, a nosotros. Pero el pecado rompe el propósito de Dios. Adán y Eva vinieron a ser un género diferente del propósito de Dios en su creación, heredando la muerte. Eran hijos del otro por el pecado. Cristo se ofreció en sacrificio perfecto, sin mancha ni pecado, para que podamos volver al plan inicial de la creación. Dios lo sacó delante de su presencia, lo expulsó y puso espada encendida y un querubín en la entrada que dice: tu género nunca puede volver a mi presencia. Eso es para Adán y Eva, como resultado de su desobediencia y de su pecado. Significa la expulsión y caída del hombre a raíz del pecado cometido por Adán y Eva. Volvamos a la creación del hombre, Adán y Eva, los cuales tenían estas características. Eran seres espirituales. Deberían de haber vivido en lo espiritual y estaban en comunión constante con Dios. Eso es una característica que ellos tenían.
y un privilegio. Hablaban todos los días con Dios. Y tenían poder y dominio sobre la creación. Dios se las dio. Su carne era habitación del Espíritu y estaban vestidos con la gloria de Dios. Y cuando pecan, le entregan su señorío a Satanás. Nosotros podemos ver aquí en Génesis 6. En el 6 fue que lo vimos, hermana. En el 7. Estos fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esas vestiduras espirituales que leemos a veces no vemos la profundidad y la anchura de la palabra, de lo que Dios nos está enseñando. Adán y Eva tenían vestiduras celestiales, tenían vestiduras puestas por el Señor. ¿Qué pasó? Que cuando ellos desobedecieron, cuando ellos actuaron independientemente de Dios, esas vestiduras se les cayeron. Esas vestiduras las perdieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, ahorita lo estábamos explicando a los hermanos, cuando verdaderamente viene la sangre del Cordero y nos limpia, nosotros nos colocan una vestidura nueva, una vestidura espiritual, una vestidura santas, y ellos las perdieron con su pecado. Dios los sacó delante de su presencia, los expulsó y puso espadas encendidas y querubines en la entrada que decía: tu género nunca puede volver a mi presencia. Significa la expulsión y caída del hombre a raíz del pecado cometido por ellos dos. Volvamos a la creación y Adán y Eva, los cuales tenían sus características, eran seres espirituales. Deberían de haber vivido en lo espiritual y estaban en comunión constante con Dios. Y tenían poder y dominio sobre la creación. Su carne era habitación del Espíritu. Y estaban vestidos con la gloria de Dios. Cuando pecan, le entregan ese señorío a Satanás. Se le caen esas vestiduras. Las pierden por su pecado. El hombre en el Edén tenía fe, amor y vida eterna. Tenía el señorío de Cristo, dándole toda la plenitud. Como hombres espirituales, eran como Dios, pero no eran Dios. Eran como Dios, pero no eran Dios. El propósito de Dios para ese hombre era que él creciera en la plenitud de Cristo, es decir, en su conocimiento y sabiduría del Señor, para que llenaran la tierra de la sabiduría de Dios. Ese era el objetivo del plan inicial. Donde antes había amor, fe, ahora hay odio, miedo y destrucción y caos. Es el ejemplo de Caín matando a su hermano Abel. Ya el hombre no vivía por el poder y sabiduría de su espíritu. Su espíritu murió y recibió la naturaleza caída de Satanás. En pocas palabras, Satanás rompió la unidad que tenía Adán y Eva. Y los dos actuaron independientemente de Dios. Ellos fueron desobedientes y nosotros no podemos comportarnos como Adán y Eva. Una vez que morimos en la cruz y resucitamos con Cristo Jesús, debemos de cuidar nuestra unidad con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo. Satanás tratará de romper la unidad que hay entre Jesucristo, el Espíritu Santo y nosotros. No podemos actuar independientemente, hermanos, del Señor, del señorío de Cristo, porque retrocedemos a la condición de Adán. Eso es lo que quiere el enemigo, para que la muerte y el caos estén en nosotros de nuevo. El propósito de Dios es Cristo Jesús, es llevarnos a una nueva creación, a una nueva relación sobre la cual Satanás no tiene dominio ni poder. Y lo podemos leer en 2 Corintios 5:17. ¿Cuál es el objetivo del Señor? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Debemos de nacer de nuevo para que la simiente, la vida, venga a morar en nosotros, para que seamos algo nuevo. Cristo es el árbol de la vida, el postrer Adán, donde la vida eterna está. No hay otro nombre, no hay otra forma. Tenemos que entrar por esa puerta, por la puerta estrecha. Se llama Jesucristo. Es a través de la unión con Cristo y solo por redención
que esa vida que está en Jesús, la vida eterna, se deposita en nosotros. Es con Cristo y en Él que habrá vida en abundancia. No podemos tener vida eterna sin Cristo. Si tenemos el testimonio del Hijo, la vida estará en nosotros. Él es la piedra del ángulo y Él mismo es la piedra de tropiezo para muchos hombres. La redención implica traer de regreso al hombre en su relación original con Dios, es decir, a la inocencia. Ese es el objetivo de nuestra transformación, nuestro caminar con Cristo. Cuando estamos en la plenitud, a la imagen y semejanza de Cristo, en nuestra madurez espiritual, nosotros debemos volver a la condición que era Adán y Eva, a la inocencia. No debe haber ningún tipo de pecado, ni malas intenciones, ni nada por el estilo en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Ese era el plan original, ese es el plan todavía. Es el plan original de Dios. Todo fue creado por Él y para Él, por Cristo. Toda la creación es el resultado de su belleza y su grandeza en todos los elementos creados y conocidos por nosotros y que no conocemos aún, está la presencia de Cristo. Está presente en todos los elementos creados en el universo, hermano. Porque dijo Dios, todas las cosas son buenas. Este es mi Hijo amado. Aquí podemos encontrar una diferencia con Adán, que era considerado un niño, y Cristo es su Hijo, es Dios. Es lo que debemos también entender. Eres como Dios, pero no eres Dios. Cristo sí lo es Dios. Solo lo podemos leer en el Salmo 82:6. ¿Qué dice el Salmo 82:6, hermano? Vamos a ver, Salmo 82. Salmo 82:6. Vamos a ver. Dice, yo dije, vosotros sois Dios, y todos vosotros hijos del Altísimo. Vuelve a leer, amada. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Todos vosotros sois dioses. Somos como Dios, pero no somos Dios. ¿Qué dice San Juan 10:34? ¿Qué dice San Juan 10:34? Porque Adán y Eva perdió su condición, ¿no? Pero con Cristo Jesús retomamos el plan de la salvación y retomamos la comunicación con Dios. Dice sí. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Dioses soy. ¿Pero por qué diría eso, amada? Dioses soy. Y no somos dioses. Porque por ahí pueden estar diciendo y predicando que somos Dios. O como. Pero no somos Dios. ¿Qué sería eso? Que seríamos y somos creados a imagen y semejanza de Dios. Que vendría el espíritu de resurrección a guiarnos a toda verdad, a hacernos a imagen y semejanza de Cristo. En Éxodo 7:1, ¿qué me dice la palabra, hermano? Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tremenda palabra, ¿no? Significa que con él estaba el Espíritu Santo. Con él estaba el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de poder, el Espíritu de consejería y el Espíritu de temor. Eso está en Isaías 11:1. Pero no eres Dios, no somos Dios. Cristo vino de arriba y fue arriba. Él era diferente a nosotros en todo y fue diferente. Era Dios, Hijo de Dios. Nosotros no. Hemos ido arriba. Vamos hacia
la perfección, hacia la transformación, hacia la vida eterna. Ya la tenemos, pero estamos siendo perfeccionados todos los días. La redención habla de quebranto y dolor de Dios. La relación se había perdido y Cristo la viene a restaurar, pero con vida propia. Cristo es el redentor de la humanidad. A través de su Hijo amado la recuperará y hará una iglesia de ella, donde estará su Hijo amado, donde habrá vida y donde todos los hombres serán espirituales. Es decir, que estaremos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso lo podemos encontrar, podemos leer en Lucas 19:5, hermano. ¿Qué dice Lucas 19:5? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor lo que nos está diciendo es que debemos de postrarnos para que el Espíritu Santo venga a morar. Debemos de arrepentirnos y recibirle como nuestro único Dios y Salvador. A vivir con nosotros viene a morar el Espíritu Santo, para que la vida venga, para que la luz venga, para que el Espíritu de resurrección venga, es decir, para que el testimonio de Jesús esté en nosotros. Si es así, seremos hombres espirituales. Estamos creciendo a la plenitud de Cristo y vamos a crecer a su imagen y semejanza. Somos hombres celestiales, espirituales. El plan de Dios era la creación de la iglesia a través de su Hijo amado Jesucristo. Y consideremos que uno de los grandes tesoros que habla la palabra de Dios es la iglesia. Y fue presentada por Dios durante el misterio de la piedad. Es decir, cuando Cristo viene como hombre a morir por nosotros. Ese es el gran plan de Dios. Esto lo podemos encontrar en el Salmo 2:8. ¿Qué dice, hermanos, el Salmo 2:8? Dice: Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Sí. Pedir significa, en este caso, morir en la cruz por nosotros y crear la iglesia con su muerte y resurrección. ¿Qué es la iglesia para nosotros? Ese nuevo nacimiento que debe haber en ti y en mí, en nosotros. Ese nuevo hombre a plenitud y a medida de Cristo que va a ser transformado a la imagen y semejanza a través de nuestro caminar con Cristo. La iglesia es la imagen perfecta de Cristo y constituye el cuerpo donde nosotros llegamos a ser transformados a la misma imagen y semejanza de Cristo. Y se llenarán todos con Él. Pablo dice que Cristo amó a la iglesia tanto que se dio a sí mismo por ella. Cuando hacemos las cosas separados del señorío de Cristo, ojo aquí, independientemente, destruimos la relación de Cristo con su iglesia y entra a morar la muerte y las tinieblas. No debemos de permitir que Satanás rompa la unidad con Cristo y que el plan de Dios para la casa de su Hijo amado se destruya. Cuando eso sucede, hermano, el Padre va a observar si está el testimonio de su Hijo en esa iglesia y en ese altar, en nosotros. Porque la iglesia, la casa de Dios, somos nosotros, hermano. El nuevo nacimiento. El Dios Padre lo que va a ver es si nosotros tenemos ese testimonio, esa relación, si está vivo en nosotros, si nosotros nos sujetamos a la palabra del Espíritu, al señorío de Cristo. Si no, la iglesia como tal, nosotros perdemos el objetivo de Dios. Como instrumento ya no le servimos. ¿Por qué? Porque no está la vida, no está el espíritu de resurrección. Perdió el objetivo, perdemos el objetivo. Ese es el objetivo de Dios, que esté su Hijo amado en la iglesia, en nosotros, su testimonio, y que esté vivo, que estemos sujetos a la palabra y al Espíritu para que seamos instrumentos perfectos de Dios.
y podamos hacer la voluntad del Padre. Y la iglesia pierde el propósito también de su creación. Dios lo que verá en la iglesia es si está su Hijo amado. Todo fue creado por Él y para Él. La iglesia es el centro de su creación y la iglesia será para las naciones que hubiesen sido salvas, andarán en la luz de ellas, y los reyes de la tierra extraerán su gloria y honor a ella. Eso está en Apocalipsis 21-24. Es decir, que la iglesia es la luz del mundo para lo que es Cristo y a su vez es el propósito de Dios que los hombres acepten a Cristo como su único Dios y Salvador para poder tener comunión y relación con el Padre. Si quieres, lo lee, amada esposa. 21-24. Sí. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Significa que la iglesia es el centro del mundo y va a estar en el centro del mundo, donde va a estar la luz, la vida, para que pueda resplandecer, para que los hombres puedan llegar a ella. La iglesia viene a ser como el centro, como es Israel, para con Dios, con Jehová, el ombligo del mundo. En este caso, la iglesia es el centro del mundo y debe estar en el centro del mundo para que la luz resplandezca, para que los hombres puedan llegar a la salvación, al arrepentimiento, a la vida eterna, hermano. La vida es Cristo y debemos de entender que la iglesia sin la presencia de Él no es nada. Si hay vida, habrá luz, habrá verdad, porque la verdad es Cristo, habrá esperanza y vida eterna con Cristo. La iglesia es el hombre celestial donde vive Cristo. Todo lo formado por Dios es la gloria de su Hijo amado. La iglesia es donde vive lo celestial y es Cristo Jesús. Cuando nace Cristo como hombre, el universo y el infierno estaban activos y los ángeles cantaban. Pero cuando lo crucificaron, la palabra dice que el sol se ocultó, la tierra se oscureció y tembló. Las tinieblas cubrieron la tierra. Pero cuando resucitó, los poderes de las tinieblas, la muerte y el diablo son derrotados por Él, que es la vida. La vida debe de estar en la iglesia, en nosotros, en la casa de Dios, hermano. Porque si no, lo que hay es tiniebla. Si no está el testimonio de Jesús, la vida en nosotros, está el enemigo. Está el enemigo. No hay poder que pueda vencer a Cristo, hermano. Ese es el gran tesoro que Dios nos da a través de la palabra. A su Hijo amado, a la iglesia. La palabra tiene poder. Amén. La palabra es poder transformador, hermano. El Espíritu Santo es poder. Cristo es poder. Es palabra viva. Son ríos de agua viva. Deben de estar en nosotros, en la iglesia, en la casa de Dios. Es por esto que la redención representa, significa, hermano, es vida eterna. Predica y proclama. Predicada y proclamada. Él es luz. Dar vida a los demás, predicar la palabra. La redención es progresiva. Dios nos limpia y quita la inmundicia poco a poco. La santidad es progresiva. Él es la vida eterna. La redención trae fe. Debemos de creer que Él comenzó la obra en nosotros y la va a terminar. Debemos de tener fe en eso, hermano. La redención trae gozo y paz. Acuérdense la palabra que leímos con Zaqueo. Baja deprisa, Zaqueo, porque hoy voy a entrar en tu casa. Trae gozo y paz, hermana. Eso no lo da el mundo. Eso lo da Cristo Jesús. Amén. Esto trae como consecuencia que seamos transformados a su imagen y semejanza. Con el gozo y la paz también somos transformados. Esto se hace verdad en el espíritu. Seremos hombres espirituales y no carnales. Muere el hombre natural y crece el espiritual. La oración ayuda a la transformación de nosotros más rápido. Cuando nos postramos a orar, muere el yo, porque eso es lo que debe morir en la cruz, el yo.
Y cuando nos levantamos está Cristo más en nosotros. Significa, vuelvo a repetir, que debemos de ser hombres de oración para que muera nuestro yo y pueda crecer Cristo en nosotros, para que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y nos transforme a la imagen y semejanza de Cristo. Amén. 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 Aprendamos a discernir lo que es de nosotros y lo que viene y es de Dios. Aprendamos a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene. Eso es importante, hermano. Cuando somos hombres espirituales, vamos a discernir lo que viene de Dios. Porque estamos bajo el señorío de Cristo. Estamos bajo los cielos abiertos. Estamos bajo la unción. Vamos a oír y a ver. Y vamos a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Cuando yo rompo la unidad y actúo por mi conocimiento o por lo que yo creo o por Mi propia cuenta. mi propia cuenta, cometo errores y rompo la unidad. Caigo a la condición de Adán y Eva. Esto es una de las cosas más importantes para mantener la unidad con Él. Cuando discernimos lo que es de Dios y lo que no es. Muchos hombres están hablando y profetizando de parte de Dios. Y no es. Muchos dicen predicar la verdad y a Cristo. Y no viven la verdad. La vida no está en ellos. No hay vida en ellos. Es una palabra muerta, vacía. Todos estos elementos permiten medir nuestro desarrollo espiritual con Cristo y evitan que podamos actuar independientemente. Evitan nuestra caída, como Adán y Eva. Cristo es el postrer Adán y nosotros también. Y esto nos permite vivir como hombres y mujeres espirituales, santos y apartados de todo lo malo, porque la moral y el testimonio de Jesús está cada día más en nosotros, hermano. Recuerda, todo es con Cristo, nada fuera de Él. Esto es progresivo y lo hará el Espíritu Santo. Y todo esto lo alcanzaremos cuando nacemos de nuevo y recibamos el poder del Espíritu Santo. Debemos de ver como hombres espirituales, no como carnales. Debemos andar como hombres espirituales y no como carnales. Y verdaderamente seremos transformados a la imagen y semejanza del Señor. En pocas palabras, hermano, no podemos actuar como actuó Adán y Eva, independientemente de Dios. No podemos actuar bajo nuestros propios criterios y hacer y guiar al pueblo de Dios bajo nuestros propios criterios y nuestro propio conocimiento. Según lo que yo pienso, como yo lo veo, como lo Yo siento. pienso y digo y actúo. No, yo debo de pensar, actuar y amar como Cristo Jesús, hermano. Debemos de tener eso presente. Debemos de tener el testimonio de Jesús, la vida en nosotros. Y Él nos guiará. Si estamos bajo el señorío de Cristo, podemos marchar. Y vamos a ser más que vencedores. Con Cristo somos más que vencedores, hermano. Amén. Vamos a poder derrotar los poderes de las tinieblas y a Satanás. Ya están derrotados. Él los derrotó en la cruz. Los derrotó cuando resucitó. Pero nosotros debemos de caminar hasta ser transformados. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.